Buenas noches y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Una Economía para las Personas, este espacio de la televisión autonómica que abre una ventana a la economía social, ese conjunto de actividades económicas y empresariales que las entidades privadas desarrollan en pos del interés general económico-social o de ambos. Hoy vamos a centrarnos en uno de los valores que este sector económico defiende, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un compromiso que se apoya en el pilar democrático sobre el que se levanta la economía social y que demuestra que otra forma de hacer empresa es posible, y es que la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad y el progreso social, como lo demuestra que la economía social cuenta con más de 2.000 empresas en la región de Murcia, ofreciendo cerca de 50.000 empleos entre trabajadores y socios y creando una riqueza por encima de los 4.000 millones de euros. Comenzamos a estas horas de la noche de este lunes un nuevo programa de Una Economía para las Personas y lo hacemos conociendo nuestro sumario de hoy. La mujer cada vez más está en proyectos que ya no son proyectos empresariales de los cuidados de las personas, de la educación o de la hostelería, sino que están ya en actividades que hasta ahora han estado reservadas para el empleo masculino. Hay otra gente a la que ni siquiera se les ha ocurrido que podrían formar algo para comer por sí mismos. El autoempleo es posible en personas que ni siquiera a veces se lo han planteado por su situación o su devenir o las cosas que les han pasado. Hace poco sacaba la patronal de la economía social, CEPE, sacaba un informe en el que decía que del 48% de los contratos que se hacían en las entidades de la economía social eran de mujeres y que también había más diversidad y más presencia de mujeres en los órganos organizativos, ¿no? Es decir, las cooperativas son empresas que prestan una gran cantidad de servicios a sus socios, por ejemplo, servicios pues, de información, formación, asesoramiento técnico, suministro de input. Entonces, los socios de las cooperativas son los primeros beneficiarios de estos servicios, en la medida en que les facilitan pues reducir los costes de sus explotaciones agrarias, les facilitan incrementar los ingresos, fundamentalmente por la venta de los productos y a unos precios que entiendo que son bastante competitivos. La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha puesto en marcha un nuevo instrumento de financiación para pequeñas y medianas empresas de la región de Murcia. Esta herramienta se destinará a las pymes con planes de crecimiento y expansión viables y susceptibles de generar empleo directo e indirecto, así como para empresas innovadoras con sólidos planes comerciales. Se prevé que el montante total sea de más de 12 millones de euros, una financiación coordinada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Conozcamos más sobre este plan de ayudas a las empresas de la región de Murcia. La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha puesto en marcha una línea de financiación para pequeñas y medianas empresas de la región, que permitirá poner en el mercado un montante total de más de 12 millones de euros. Con esta herramienta, coordinada por el Instituto de Fomento, las pymes murcianas podrán ampliar su capital o recibir préstamos participativos de hasta 3 millones de euros que dará alas a sus proyectos de inversión. Por un lado, el Info destinará 4 millones de euros cofinanciados por fondos FEDER y contará con una cantidad adicional de recursos privados de 8 millones, aportados por la entidad Mago Equity, que será la encargada de gestionar este fondo para ayudar a los emprendedores de la región. Este nuevo instrumento de inversión permitirá al Gobierno regional, junto al capital privado, aportar financiación, bien vía capital o bien a través de préstamos participativos, con un rango de operaciones comprometido entre 500.000 euros y 3 millones. Unas operaciones que se estiman pueden llegar a un total de 24 proyectos empresariales. El objetivo de esta línea de financiación es doble: pequeñas y medianas empresas en fases tardías de expansión o maduración, con planes de crecimiento expansivos viables y susceptibles de generar empleo directo o indirecto, o en compañías de expansión e innovación en fases iniciales de crecimiento. Las empresas de economía social se guían por una serie de valores donde se antepone a las personas y al fin social sobre el capital. De esa idea nace un compromiso con la promoción de diversos valores, como por ejemplo la gestión democrática, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable o la igualdad, una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
que favorezca el desarrollo local y la cohesión social. De hecho, según datos de CEPES, el modelo empresarial de economía social fomenta la igualdad entre hombre y mujer con un 48% de contratos de mujeres en sus empresas y una presencia del 58% de mujeres en puestos directivos. Aprendamos más sobre este compromiso por la igualdad conociendo casos reales de empresas dedicadas a este sector en la región de Murcia. Pues en las sociedades laborales la mujer está teniendo un papel muy relevante últimamente. Ha habido una evolución bastante importante en los últimos 3 años de la presencia de las mujeres en las sociedades laborales. Actualmente, desde el 2019 hasta el 2021, vemos que esa evolución ha ido en crecimiento. Por otra parte, es interesante destacar que la mujer cada vez más está ocupando puestos de decisión de importancia en las sociedades laborales, de gestión. Estamos viendo cómo muchas mujeres son ya administradoras, son gerentes de las empresas de estas sociedades laborales y asumiendo responsabilidades más importantes. Otro dato curioso que estamos viendo es que en los grupos promotores, en los proyectos de empresa que nos visitan para constituir una sociedad laboral, la mujer cada vez más está en proyectos que ya no son proyectos empresariales de los cuidados de las personas, de la educación o de la hostelería, sino que están ya en actividades que hasta ahora han estado reservadas para el empleo masculino. Pues AMUSAL viene trabajando en temas de igualdad desde el 2007, que fue la primera ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ya en esa época, AMUSAL colaboró en la implantación de una decena de planes de igualdad en sociedades laborales y participadas. Desde entonces hemos hecho bastante material como manuales, como trípticos, etcétera, que intentan difundir los valores de igualdad en las empresas de economía social para colaborar en esa difusión. En la actualidad contamos con somos dos personas en la plantilla que estamos formando en igualdad continuamente y además en temas muy concretos de la igualdad para poder dar un servicio a nuestras empresas lo más amplio posible y lo más concreto. Y ya por último es muy importante destacar que debido a que cada vez hay una presencia mayor de las mujeres en las sociedades laborales y en estos órganos de gestión de ellas mismas, lo estamos incorporando nosotros a nuestra propia junta directiva. En nuestra junta directiva se ha reflejado un aumento de mujeres y ahora mismo está constituida por 1/3 de la junta de ese órgano de AMUSAL, está formado por mujeres. Pues nosotras somos una empresa digital que nace a raíz de pues todo el tema de la pandemia, nos quedamos en paro, mujeres, hijos, el problema un poco de la incorporación laboral con según qué edades al mundo laboral en el tema del marketing digital, y el trabajo desde casa nos permite trabajar en remoto, trabajar cada una desde un sitio, uniendo pues nuestros conocimientos, porque siempre 2 personas saben más que una, para ayudar a empresas en su proceso de digitalización, tanto empresas que ya están en el mundo digital como emprendedores que quieren dedicarse a cualquier tema de venta de infoproductos o simplemente tener su página web para vender cosas desde casa, en fin, casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir que esté relacionada con internet, redes sociales, gestión de correo, gestión de agenda, en fin, según el tamaño de la empresa también un poquito pues realizamos unas labores u otras. Yo tengo 3 niños pequeños y si a mí un niño se me pone malo, yo tengo que depender de otra persona para cuidarlo, tengo que pues pagar un sueldo. Si me tengo que ir de casa, estando desde casa me da la tranquilidad de que puedo gestionar mi familia por el trabajo de mi marido, que no está prácticamente nunca en casa. Pues puedo gestionarlos, puedo trabajar, puedo realizarme y además me puedo dedicar a un mundo que me encanta. Yo creo, a mí me han educado como persona, entonces yo pienso que la mujer desempeña exactamente el mismo papel que un hombre. No entiendo la diferencia, a mí me han educado para pensar como persona. Entonces siempre, nunca he tenido diferencia ni con mis hermanos, ni con mi marido, ni con mis compañeros. La diferencia llega pues por diferencias que hay en la sociedad, no por educación. Entonces, pues bueno, ahí estamos peleando para conseguir esa igualdad real. Elegimos cooperativa porque nos permite tanto trabajar de manera individual como de manera colectiva, porque
Ya te digo que nosotras ya teníamos clientes de manera individual antes de asociarnos y no hemos dejado de trabajar con ellos. Entonces, bueno, vivimos muy lejos, es un tipo de sociedad que nos exige menos vuelque con el tema de asesorías y tal, que la verdad que la asesoría que tenemos sí que es de aquí y nos lo está facilitando todo un montón, nosotras no nos tenemos que preocupar de nada, pero sobre todo es eso, que nosotras también trabajábamos con otras personas antes de empezar y no hemos tenido que dejarlo ni cambiar. Contratamos a personas en exclusión social. Generalmente son mujeres, porque gran parte de los participantes de los programas de empleo y de las familias a las que atendemos son mujeres que están bastante desconectadas del mundo laboral. Entonces le damos la oportunidad a través de ScopeGo y a través de la generación de empleo de acceder a este puesto de trabajo. Pues le supone el poder profesionalizarse y el poder tener acceso al mundo laboral y poder tener una independencia económica, tanto a nivel familiar como para ellas mismas. Cada vez más vemos que en los procesos de selección se ve la figura masculina. Ha habido un sector de profesionalización del sector y hace unos años no aparecía la figura del hombre en estos procesos de selección y cada vez más está apareciendo. Pues ayuda a que tanto hombres como mujeres puedan tener acceso al trabajo, y porque generalmente ha sido la mujer quien se ha quedado en casa a cargo de la familia y ha tenido más dificultad para acceder a este puesto de trabajo, lo que ha limitado el tener una libertad económica y una profesionalización de la mujer. Va cambiando poco a poco, todavía hay mucho camino por recorrer, pero sí que es verdad que hay muchas mujeres participantes en este tipo de programas y que están buscando empleo. Bueno, pues la Escuela de Hostelería tiene dos partes muy diferenciadas. Por una parte está la parte más formativa, donde se ofrecen certificados de profesionalidad, y luego está la parte de la empresa de inserción, que es una parte más de empresa. Y a través de las empresas de inserción tenemos que tener en cuenta que gracias a las empresas de inserción que están dentro del modelo de economía social y solidaria por el que Cáritas lleva apostando mucho tiempo, se trabaja con las personas desde dos vertientes diferentes. Una, la parte de producción, donde se le enseña la profesión, y por otro lado también el acompañamiento social. Ese acompañamiento social, en el caso de la mujer, por ejemplo, pues permite romper barreras a la hora de luego poder acceder al mercado ordinario. Barreras como, por ejemplo, el tema de la conciliación. Sobre todo a nivel de formación, y además cada vez más la mujer muestra esa inquietud, y en torno al 60-40 de participantes, el 60% suele ser mujeres. Pues es alto y realmente a lo mejor más que el nivel de ocupabilidad es interesante también el poder acceder a sectores donde la mujer le cuesta acceder, o incluso al contrario, el hecho de poder dignificar profesiones que están muy feminizadas y que a través de la empresa de inserción, como por ejemplo en la Escuela de Hostelería, pero también en la parte de limpieza, pues podemos trabajar esos puestos, ¿no? Dignificando un poco lo que es la profesión. El papel de la mujer en el sector agroalimentario es muy importante, pero los cargos importantes en consejos rectores o en juntas directivas, etcétera, no hay muchas mujeres. Los últimos datos que tenemos son que alrededor de un 32% de estos cargos directivos o personas en consejos rectores son mujeres. Entonces se tiene que incentivar un poquito más, y de ahí que toda la normativa que está saliendo respecto a la igualdad, pues la estemos intentando fomentar desde aquí, desde CECOA. El campo es un sector muy tradicional. Bueno, todas las empresas al final, por el papel de la mujer, están un poco limitan un poco el papel de la mujer, pues por los temas de conciliación y por todo. Pero claro, en el campo al final las mujeres tienen un papel como más ¿cómo te diría yo?, más encasillado en determinadas labores, que son, pues no sé, a lo mejor en almacenes, a nivel de ciertas labores del campo. Entonces no alcanzan a los órganos o a los estamentos superiores. Entonces eso es lo que hay que fomentar, pero sí sería a lo mejor un poco más tradicional el campo por el papel que tiene la mujer, ya te digo, encasillada en determinados puestos de trabajo. Pues aquí lo que estamos haciendo es dando sobre todo
divulgación a los planes de igualdad, las obligaciones que tienen, porque ahora mismo es obligatorio tener un plan de igualdad negociado para empresas de más de 50 personas, pues le estamos dando la divulgación, intentando que vayan cumpliendo la normativa, porque la normativa es de obligado cumplimiento, y bueno, pues intentando eso. Trabajamos también con cooperativas agroalimentarias, desde el grupo de trabajo y de ANCAE, que es una asociación de mujeres de cooperativas agroalimentarias, intentando pues eso, llevar esta normativa y la formación que se debe dar y la sensibilización hasta nuestras cooperativas. Las que están obligadas, al final la normativa es de obligado cumplimiento y están respondiendo bastante bien. Al final es hasta que no... era ya de antes de 2020 necesario tener un plan de igualdad cuando tenían más de 100 personas trabajadoras en plantilla, y este año este número se redujo a 50. Y ha sido con este número de 50 personas cuando ya se han puesto un poco más las pilas y ya las cooperativas, por lo menos hablando desde nuestro sector, las cooperativas ya han empezado a implementar estos planes, a negociarlos, y la verdad es que la respuesta por parte de las cooperativas asociadas a FECOAN está siendo bastante buena. De hecho, hay planes de igualdad o empresas que no serían de obligado cumplimiento tenerlo y se interesan por estos planes de igualdad. Igualmente también hay un par de temas que son los protocolos de acoso o los registros retributivos, que la gente los relaciona con los planes de igualdad y que son de obligado cumplimiento para empresas de cualquier número de trabajadores. AMUSAL y Cruz Roja han firmado un convenio de colaboración para articular la cooperación y la coordinación técnica entre ambas entidades. El principal objetivo de este acuerdo es establecer unos cauces para coordinar sus actuaciones en aras de una mayor cooperación y efectividad de las acciones desarrolladas por cada una de ellas. La firma de convenio se enmarca dentro del proyecto Actívate, que AMUSAL está desarrollando con el apoyo de POISES-CEPES 2020-2023, financiado por el Fondo Social Europeo, y cuyo objetivo es fomentar el empleo por medio del emprendimiento. La verdad es que es un convenio que nos va a venir muy bien, y voy a decir por qué. Ya teníamos un convenio anterior, venimos colaborando con Cruz Roja, pues somos socios desde hace tiempo, pero incluso lo que hemos hecho ha sido ampliar las posibilidades y todas las actividades posibles para que no pueda haber ninguna buena idea ni ninguna necesidad de personas que quieran tener un empleo de economía social, que puedan venir encaminados por Cruz Roja, o necesidades que tenga de Cruz Roja para acceder a ciertos programas para dar empleo a ciertas personas. Cualquier idea que se nos ocurra pueda caber en ese convenio. Es muy importante que por una cosa de una frase no pueda entrar algo que en un momento determinado pueda ayudar a un colectivo determinado que tenga una necesidad. Y con Cruz Roja la verdad es que se trabaja bien, porque ya sabemos la implantación que tiene, la potencia que tiene Cruz Roja, y tenemos que estar todos apoyando Cruz Roja, porque el que no apoya Cruz Roja, la verdad, se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Y nosotros, hoy por hoy, estamos plenamente a disposición de ellos, para temas empresariales, claro que es lo nuestro. A veces es muy sencillo que podamos atender a colectivos promotores de empresas normales, pero hay otra gente a la que ni siquiera se les ha ocurrido que podrían formar algo para comer por sí mismos. El autoempleo es posible en personas que ni siquiera a veces se lo han planteado por su situación o su devenir o las cosas que les han pasado. Y Cruz Roja está muy apegada al terreno y tiene una serie de tentáculos positivos, maravillosos, que pueden hacer que detectemos esos grupos a los que podamos ayudar. Y ya sería para nota, eso sería para nosotros un gozo, ¿no? Imagínate, donde ni se pensaba que podía haber una empresa de economía social, sacar una empresa de economía social que pueda dar de comer a un montón de gente, para siempre, por sí mismo. O sea, es algo impresionante. Esa es la oportunidad que nos da el convenio de Cruz Roja. Es un paso extraordinario, es un paso que viene a demostrar que el círculo moral de la dignidad humana se cierra cuando una persona, más allá del género, encuentra un empleo, que es la manera que tienen las personas de ganarse un salario y con él poder tener un proyecto de vida.
El grupo de empresas, Amusal, está ya desde hace tiempo con nosotros, con renovaciones anuales, y nos provee de todas las maneras, de todas las formas, de todos los métodos de funcionamiento para que emprendedores que de otra manera se quedarían, digamos, en boxes, sin entrar en la carrera de la vida, les facilita la formación de un empleo o incluso de pequeñas empresas con posibilidades, además, de ese emprendimiento que tenga una continuidad y un crecimiento. Muy agradecidos en Cruz Roja con Amusal, que representa perfectamente lo que es la responsabilidad social corporativa en los tiempos que corremos, sobre todo en este mundo de escasez y mala leche. Y tiene que haber unos métodos de enseñanza para que las personas descubran incluso cualidades suyas que estaban ignoradas incluso por ellos mismos. Amusal, desde luego, pone todas las tablas para que estas personas puedan llegar a buen fin, constituyendo sus propias empresas e incluso facilitando su propio medio de vida. En Una economía para las personas siempre decimos que nos gusta aprender de aquellas personas que conocen a fondo el sector de la economía social, personas que trabajan en el sector y que saben explicar la naturaleza, las características, las ventajas de estas empresas. Hoy, en un programa centrado en la igualdad, tenemos con nosotros a Sandra Pintor, que es socia fundadora de Egalecolab, que es una consultora lorquina especializada en igualdad de oportunidades. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar a hablar de diferentes aspectos de la igualdad, a mí me gustaría sentar las bases porque escuchamos a diario esa palabra, igualdad, ¿no? Pero ¿qué significado tiene ese concepto en nuestra sociedad actual? Pues la igualdad, más allá del debate filosófico que viene desde hace muchísimos siglos, la igualdad es un valor ético, ¿no? Es un valor ético recogido en todos los tratados internacionales, a nivel comunitario, a nivel europeo y también en nuestra propia Constitución, vienen todos los tratados normativos. Y bueno, se puede mirar desde diferentes prismas, ¿no? Desde la igualdad ante la ley, igualdad de derechos y de obligaciones, aunque a nosotras en nuestra cooperativa nos gusta centrarnos sobre todo en hablar de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades. Entonces, este concepto que parece como un poco abstracto, ¿no? Que se parece, no, como es algo abstracto también, tiene una aplicación práctica básica y es que al final todas las personas, todos los seres humanos, por el hecho de nacer, tenemos derecho a vivir una vida en igualdad de oportunidades, de igualdad de trato y libre de toda discriminación, ¿no? Da igual tu sexo, tu orientación sexual, tu origen, tu etnia, tu raza, nivel socioeconómico, nacionalidad, si tienes discapacidad o no. Y bueno, tenemos ese derecho de vivir esa vida digna y libre de discriminaciones. Centrándolo también un poco en la economía social, la igualdad es sin duda uno de los valores fundamentales que guían todo su funcionamiento, su estructura, la composición y bueno, toda la estructura interna también y la gestión interna. Y, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, porque nosotras somos una cooperativa, pertenecemos también a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, es uno de los valores fundamentales que ha determinado la Alianza Cooperativa Internacional a nivel de la solidaridad, el apoyo mutuo, la responsabilidad social luego por la comunidad o la equidad, ¿no? Entonces, es un valor que guía todo el funcionamiento y el día a día de las entidades de la economía social. En los ámbitos de igualdad se trabaja, como decíamos, la de género, vosotros sois especialistas. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo en nuestra sociedad? Pues, ha habido mucho avance, ¿vale? Mucho avance a nivel internacional, a nivel nacional también, pero siguen quedando muchas cuentas pendientes y mucho camino por recorrer. En el caso de España, por ejemplo, pues una de las expresiones más graves de la desigualdad de género, pues es la violencia de género, ¿no? Esa violencia que se ejerce por hombres hacia sus parejas o sus exparejas, ¿no? Que está así mencionado propiamente en la legislación y que desde 2003, desde que tenemos datos oficiales y desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, pues ha habido 1.154 mujeres que han sido asesinadas por su pareja o expareja. Pero es que además
Desde 2013 también se hace recuento de los menores que han sido asesinados también y asesinadas en este contexto, y han sido 47 menores. O sea que es una realidad a la que le tenemos que prestar mucha atención y todavía queda muchísimo por hacer. Sí es verdad que este año además en España no solo se van a empezar a contar los asesinatos dentro del marco de la pareja o la expareja, sino que también se empiezan a contabilizar los feminicidios, que más allá de ese contexto que comentábamos, y que responde también a una obligación que tiene España, que ratificó el Convenio de Estambul, que es de 2011, pero España lo ratifica en 2014, y que tiene que tener en cuenta todo lo que pasa más allá del contexto de la pareja o de la expareja. En el ámbito laboral, que es en el que nosotras trabajamos más, pues claro, vemos la desigualdad a la hora de acceder al mercado laboral, de mantenerte en el mercado laboral también por todo el tema del embarazo y de la maternidad, el clásico ejemplo de la conciliación de la vida familiar, personal y profesional, porque los cuidados siguen recayendo principalmente sobre las mujeres. Tenemos también el tema de la brecha salarial o la brecha retributiva, que bueno, no nos hemos puesto de acuerdo exactamente en la cifra ni en la metodología, pero por ejemplo el Instituto de Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, habla del 15% de brecha, ¿no? Mientras que informes de sindicato, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, llegan a hablar de un 30% de diferencia en la retribución de hombres y de mujeres. Incluso Gesta, que es creo que un sindicato, una organización del cuerpo técnico del Ministerio de Hacienda, dice que las mujeres cobramos de media anual 4.600 euros menos que los hombres. O sea, es una cuestión que sigue estando ahí. Y a nivel laboral también tenemos el acoso sexual y por razón de sexo. Todas las empresas tienen una obligación de tener un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Tiene que haber una tolerancia cero en los entornos laborales hacia este tipo de violencia y bueno, todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de establecer canales seguros de denuncia, que esos protocolos existan y se pongan en marcha. Entonces, bueno, en el ámbito laboral nos queda todavía un largo camino por recorrer, que digamos. En esta situación de la que hablas, en la que has mencionado varios aspectos negativos relacionados con la igualdad y en la que hay mucho trecho por recorrer, ¿qué aportan las empresas de economía social que se basan en esa democracia, en esa solidaridad, en ese compromiso por la igualdad? ¿Qué pueden aportar las empresas de economía social? Nosotras, siendo muy idealistas y siendo conscientes de que somos muy idealistas, la igualdad está dentro de la identidad y del ADN de las cooperativas, aunque como producto de la sociedad siguen reproduciendo, ¿no?, como desigualdades estructurales que están presentes en el resto de empresas, ¿no? Pero al final se han demostrado como una empresa solvente, eficiente y transformadora y que tienen la igualdad en su esencia, ¿no? Y que se diferencian de otras empresas mercantiles, ¿no?, de otras entidades mercantiles, gracias al tema de la igualdad. Entonces, claro, nosotras, siendo muy idealistas, siempre decimos que la economía social, las entidades de economía social, las cooperativas, las fundaciones, asociaciones, deberían de ser el modelo organizativo referente en España, que cuando alguien se plantee montar una empresa, tenga como primera opción una empresa que es referente, que está liderando la lucha por la igualdad en el tejido empresarial y, claro, siendo muy idealistas, nos gustaría, ¿no?, que se convirtiera en eso, en el modelo organizativo por excelencia en nuestro país. Pero podríamos decir que a día de hoy esas empresas de economía social sí que son un referente respecto a otros modelos empresariales. Sí, sí que lo son y de hecho hace poco sacaba la patronal de la economía social, CEPE, ¿no?, sacaba un informe en el que decía que del 48% de los contratos que se hacían en las entidades de la economía social eran de mujeres y que también había más diversidad y más presencia de mujeres en los órganos organizativos, ¿no? Un 58%. Exacto, algo así. Entonces, claro, sí que hay datos en los que es verdad que la igualdad de género dentro de las entidades de economía social, los datos es verdad que dicen que está mejor el sector, pero sigue quedando mucho camino por recorrer también a la hora de la representatividad en los consejos rectores, los órganos de decisión, ¿no? Y todavía queda, y con los planes de igualdad. En ese camino por recorrer, en esos planes de igualdad, es importante la labor de empresas como la vuestra, como el Galecolab. ¿Qué servicios ofrecéis y cómo se implementan en las empresas y en las instituciones? Pues dentro de todos los avances que ha habido en nuestro país, ¿no?, tenemos todo el marco normativo de igualdad, con la Ley Orgánica de Igualdad de 2007, la Ley de Violencia de 2004, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tenemos también todos los reglamentos normativos derivados de esa Ley de 2007 de Igualdad,
que son los famosos 901 y 902, ¿no? De planes de igualdad y de auditoría retributiva y de igualdad retributiva. Y luego toda la normativa también que obliga a las administraciones públicas a tener planes de igualdad internos, planes municipales y política, ¿no? Tenemos un marco normativo que avala que haya que tener políticas corporativas en el ámbito privado, pero también en el público. Y ahí es donde entra una empresa como la nuestra, ¿no? Una cooperativa especializada en igualdad, en la que acompañamos a todas esas entidades, empresas, pymes, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ayuntamientos, a incorporar de forma estratégica la igualdad y la igualdad de género en su empresa, ¿no? En su empresa o en su entidad. Y la verdad es que nos gusta hablar mucho siempre de que trasladamos, ¿no? Como todo lo que bien nos marca la normativa, todo lo que nos marcan las políticas públicas y luego todo lo que nos indica también la academia, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que la igualdad de género viene avalada por la ciencia social y que también es ciencia, que se produce conocimiento científico en la universidad y en la academia en este sentido, y trasladamos todo eso a la práctica. Acompañamos a todas esas entidades a que dentro de su organización hagan un diagnóstico serio de qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo bien, en qué se puede mejorar, qué datos tenemos que luego además les sirve para mucho más, más allá de hacer planes de igualdad o de auditoría retributiva, y de implementar de forma eficiente con los recursos que se tengan, implementarlos e invertirlos de la forma más eficiente para que haya un cambio real, ¿no? Que no sea un cambio de papeleo y simplemente un plan de igualdad que se firma, sino que haya un cambio real y que haya un cambio en la estructura organizativa de la entidad. Las grandes entidades, ¿no? Como las empresas de más de 50 empleados o la administración pública están obligados a trabajar esa igualdad, ¿no? Están obligados por ley. Las pymes no. ¿Cómo llegan las pymes a implementar estas medidas de igualdad? A ver, claro, una pyme también es una empresa además de a partir de 50 personas en plantilla, ¿no? Menos de 50, sí. Claro, menos de 50 hay sobre todo una convicción, porque al final son menos personas y tú estás viendo, ¿no? Como que es todo más humano y en realidad está calando el mensaje de que la igualdad de género también es beneficiosa para las empresas o para las entidades, ¿no? Bueno, más allá de todas las ventajas sociales, de cumplir con la legislación, porque todas las empresas tienen obligación de tener medidas de igualdad en su entidad, con independencia de que cumplan el requisito de las 50 personas o no. Protocolos de prevención antiacoso también son obligatorios, el registro retributivo también es obligatorio. Entonces, el marco normativo al final pone un poco a la sociedad frente al espejo, ¿no? Y va como fomentando ese cambio, esa transformación, y hace que todas las empresas tengan obligación de tener un plan de igualdad o una auditoría retributiva o no, vayan incorporando esas medidas. Has dicho que se ponen frente al espejo. Esas empresas con las que trabajáis, cuando se ponen frente al espejo, ¿ven cosas que no les gusta? Pues claro, como todo, ¿no? Yo creo que cuando cualquier persona se pone frente al espejo, pues ve cosas que le gustan y que no le gustan. Lo importante es determinar qué es lo que se está haciendo bien, aprovecharle, sacarle mayor partido a eso, y de lo que no se está haciendo bien, pues hay que buscar esas estrategias prácticas y esas estrategias, ¿no? Como que muy específicas, que sean eficaces y que se vayan implantando de lo que no nos gusta también. ¿Se destina mucho esfuerzo, mucha inversión a esos planes o debería esforzarse más la sociedad española, las empresas españolas, en apostar por la igualdad? Las empresas españolas, en realidad, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que más trabajan es el número 5, ¿no? Del Pacto Mundial de Naciones Unidas, esa iniciativa de Naciones Unidas por el liderazgo sostenible empresarial. Es de lo que más trabajan también, pues, bueno, por el tema de la obligación de la norma. Pero sí que se está invirtiendo, cada vez se ve más la necesidad, cada vez se valora más el trabajo que se hace con un plan de igualdad, que no es un documento más que se firma y ya está. Y luego, por parte de las administraciones públicas, también se están haciendo grandes inversiones, pues ese pacto de Estado contra la violencia de género, ese gran pacto, ¿no?, de país, también lleva una dotación económica, y aunque a veces se vea como algo estanco, accesorio, sí que se está poco a poco entendiendo la igualdad como algo transversal, algo que tiene que estar en toda la empresa, en toda la administración pública. Y bueno, también hay subvenciones por parte de la administración pública para que las empresas que no tienen obligación vayan incorporando planes de igualdad en la empresa, para los ayuntamientos también, para que hagan esas políticas públicas de cara a la ciudadanía de igualdad y para mejorar la vida también de sus ciudades. Y la verdad es que, aunque incompleto, imperfecto, España, no sé, está en el puesto. La semana pasada salió un informe de la brecha de género en el mundo del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, que de 146 países España está en el número 17, ¿no? Entonces, aunque ese mismo informe decía que al mundo, al ritmo que vamos, nos quedan todavía 132 años para llegar a la igualdad efectiva, que ojalá se quede en menos y vamos a hacer porque se quede en menos, España sí está en el puesto 17, se está haciendo algo bien, quiero decir. O sea, sí que hay inversión, pero falta entenderlo como algo transversal, como algo estratégico dentro de la administración pública y del sector privado. Hablas de 132 años para llegar a ese ideal de igualdad que todos queremos.
¿Cuánto tiempo se lleva realmente trabajando en serio esa igualdad aquí en España? Bueno, pues a ver, a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, se lleva trabajando desde su fundación y sobre todo desde los años 70. España llega un poco más tarde, con los años 80, y bueno, sí que ha habido un gran impulso por parte de las administraciones sobre todo, y desde 2007 con esa ley de igualdad ya los planes de igualdad eran obligatorios para empresas de más de 250 personas en plantilla, para las grandes empresas. Se ha visto que no se estaba trabajando de la mejor manera posible, se sigue con el desarrollo normativo en 2020 y sí que es verdad que, bueno, que se están haciendo muchas cosas, que España, si hay algo, nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas de España en ese sentido. Decimos que también es un elemento como para sentir que, no, como patriótico, ¿no? La igualdad, somos referentes a nivel internacional y eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? De que se está haciendo las cosas bien, aunque con mucho camino, pues con el tema de los presupuestos con perspectiva de género, los presupuestos públicos con perspectiva de género no se está haciendo o no se está haciendo tanto, entonces siguen quedando áreas, pero se lleva mucho tiempo trabajando en esto. Estamos hablando del tejido económico y social en edad adulta, ¿no? Pero son las nuevas generaciones las que impulsarán esa igualdad real. ¿Cómo ves esas nuevas generaciones que vienen? A ver, la educación es fundamental, ¿no? Trabajar la educación en la igualdad desde la educación es fundamental, no solo desde los centros educativos, porque siempre cargamos a los centros educativos con esa responsabilidad, sino desde los medios de comunicación, la música, la cultura, el deporte, las familias. Tenemos un papel muy importante de ser referentes y referentes positivos hombres y mujeres, no solo las mujeres en este sentido. Y bueno, desde el movimiento feminista llevamos 3 siglos concienciando sobre la importancia de la igualdad y de la igualdad de derechos y bueno, todavía sigue costando mucho, es una herramienta potente la educación, pero no debe ser la única. Las empresas también son agentes socializadores, con estudios, con diagnósticos, con planes, la administración pública también, entonces tiene que ser una responsabilidad compartida. Nos da un poco de rabia que siempre se centre en la educación cuando todo el mundo puede hacer desde su área, puede hacer cosas por la igualdad y por mejorar la igualdad en su día a día. Parece como que todo el peso está en la educación y es súper importante, pero no tiene que ser todo ponerlo ahí. Parece que nos quitamos un poco, ¿no?, de responsabilidad las personas adultas con este tema. No, a la educación. Bueno, no, vamos a mirarnos todos y también a la educación y vamos a intentar ser los mejores referentes pues para los niños y para las niñas que vengan, para los que están, pero también para nuestros iguales, ¿no?, y nuestras iguales. Sí, porque quizás hay ciertas situaciones que tenemos normalizadas, a lo mejor en el ámbito familiar o en el ámbito social, que quizá atentan muy gravemente contra esa igualdad y no lo vemos. Sí, nosotros decimos con el tema de los estudios de los diagnósticos como que cuando se hacen y se dan los datos y se le da difusión, estás poniendo encima de la mesa cosas que si no, no las vas a ver, ¿no? Si no aplicas esa perspectiva de género o tienes esa mirada de género de querer ver, no las vas a ver. Entonces, con el tema de la conciliación y de los cuidados, pues es una de las cuestiones que más a la orden del día está. Entonces tenemos muchísimos ejemplos con el tema de la conciliación de que sigue recayendo sobre las mujeres siguen siendo quienes se dejan el trabajo, quienes se cogen los permisos de las reducciones de jornada, las reducciones de jornada de cuidado, o incluso también cuando su hijo o su hija tiene que ir al médico, al final es somos las mujeres quienes estamos reduciendo nuestro horario laboral para poder cuidar. Entonces, el tema de los cuidados no solo de menores, sino también de personas dependientes y de las personas mayores, tiene que ser una cuestión, ya no digo compartida entre hombres y mujeres, sino también una cuestión de Estado, ¿no?, que se invierta desde la administración en el tema del cuidado y la conciliación, porque es que está recayendo solo sobre las mujeres ahora mismo. Ya para terminar, Sandra, si tú tuvieras que lanzar un mensaje a una empresa que no adopta esa medida de igualdad y quisieras abrirle un poquito los ojos, ¿qué le dirías? Lo primero que le diría es que se está quedando atrás, ¿no?, que la igualdad dentro de las empresas, más allá de todo lo social, también es un elemento sin duda de cumplimiento normativo y las sanciones a las que te pones son bastante importantes. También es una cuestión de competitividad o de business case, ¿no?, de la ciudadanía cada vez está demandando más este tipo de políticas y tú como empresa no puedes quedarte atrás, con esa gestión de los recursos humanos. El talento se va a ir hacia las empresas que le ofrezcan las mejores políticas de recursos humanos y que se están quedando atrás. Y es que además nosotros siempre decimos que la desigualdad sale cara, la desigualdad le sale cara a un país. Había un informe de hace poco que decía que la desigualdad le cuesta a España, que es de Closing Gap, que es de un clúster de empresas, que decía que la desigualdad le cuesta a España lo equivalente al 19% del PIB. La semana pasada, en el informe que te comentaba, decían que, bueno, si consiguiéramos la igualdad efectiva, estaríamos sumando un 35% al PIB del mundo e incluso que habría más avance en lo digital. Y la OIT también dice que aquellas empresas que incorporan soluciones de igualdad en su entidad pueden llegar a aumentar su productividad y su rentabilidad en un 60%. Pues todas estas oportunidades se las están perdiendo. Cuanto más tarde lleguen, peor va a ser. O sea, están perdiendo la oportunidad de estar a la vanguardia y de convertirse en referentes en su sector.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Sandra, aparte de los beneficios sociales que son muchos y necesarios, hay unos importantes beneficios económicos detrás de esa igualdad en la que nos hemos puesto las pilas, pero que hay que meter una marcha más. Una marcha más, sí, una marcha más. Sandra, muchas gracias por tu tiempo. Sandra Pintor es socia fundadora de Galecolab, consultora lorquina especializada en diversidad, género e igualdad de oportunidades. El estudio El cooperativismo agroalimentario en la región de Murcia, presente y futuro, resalta el crecimiento de la facturación media de estas firmas y su relevancia en la producción agraria regional y en las ventas de las industrias agroalimentarias murcianas. Este estudio, realizado en colaboración por investigadores y catedráticos de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia, destaca que las ventas en el exterior representan casi el 70% de la facturación total del cooperativismo agroalimentario murciano, duplicando en muchos parámetros los del resto del país en este sector. Bueno, este estudio de alguna forma nace a instancia y a petición del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, en colaboración también con la Federación de Cooperativas Agrarias, y surge, bueno, pues en primer lugar por la importancia socioeconómica tan grande que tienen las cooperativas en general y las murcianas en particular, y también pues por una serie de acontecimientos recientes como son por lo relacionado con la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, la reciente reforma de la política agraria común, el tema, la importancia de la digitalización. Y bueno, pues todas estas cuestiones suponen grandes retos y oportunidades para las cooperativas, y creo que de ahí la oportunidad de hacer este estudio en este momento. Es decir, hemos tenido datos facilitados por FECOAN de sus 78 cooperativas asociadas, datos pues de tipo económico, de número de socios, número de trabajadores, etcétera, etcétera. Y luego hemos hecho también una encuesta a unas 48 cooperativas, y de ahí, bueno, pues han obtenido unos datos también muy interesantes. Yo creo que en primer lugar hay que destacar la importancia socioeconómica de las cooperativas. Esta importancia la podemos concretar en una serie de datos o cifras, pero yo quiero resaltar, si cabe, la mayor importancia cualitativa de las cooperativas. Es decir, las cooperativas son empresas que prestan una gran cantidad de servicios a sus socios, por ejemplo, servicios pues, de información, formación, asesoramiento técnico, suministro de input. Entonces, los socios de las cooperativas son los primeros beneficiarios de estos servicios, en la medida en que les facilitan, bueno, pues reducir los costes de sus explotaciones agrarias, les facilitan incrementar los ingresos, fundamentalmente por la venta de los productos y a unos precios que entiendo que son bastante competitivos, y luego también porque les permiten capturar valor de la cadena agroalimentaria. Pero yo creo que es importante también destacar que las cooperativas no solamente benefician a sus socios, benefician al conjunto de los agricultores. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando en determinado sitio se ubique una cooperativa, de alguna forma van a establecer ya unos referentes en cuanto a los precios, de los cuales se van a beneficiar también el resto de agricultores, aunque no sean socios de la cooperativa. Creo que también es importante la función que desempeñan las cooperativas en cuanto a la transferencia de tecnología. Es decir, muchas de las innovaciones que vemos ahora mismo en el campo, y que son muchas, son fruto de la transferencia que han realizado las cooperativas a los socios, y de las que también, por mimetismo, porque se copia, los agricultores que no son socios de las cooperativas también al final aprenden e incorporan todas estas tecnologías. Y bueno, las cooperativas también facilitan y mejoran mucho la vida del medio rural donde se implantan, por la cantidad de empleo que generan, porque dinamizan el medio rural, y en última instancia se beneficia toda la sociedad por la cantidad de productos agroalimentarios que proporcionan en cuanto a calidad, seguridad alimentaria, etcétera. Efectivamente, el 70% de las cooperativas están exportando, y aproximadamente el 70% de la facturación que tienen la obtienen en los mercados exteriores. Esto es importante sobre todo si lo comparamos con lo que sucede a nivel del conjunto de las cooperativas españolas. Bueno, pues este porcentaje se sitúa por debajo de la mitad, en torno al 30%. Es decir, que efectivamente las cooperativas murcianas, como el resto de empresas del sector, destacan por su gran vocación exportadora. Todas las empresas de economía social cuentan con valores comunes y un rasgo distintivo: que la economía esté al servicio de las personas y no a la inversa. Para ello desarrollan su trabajo día a día con esfuerzo, ilusión y compromiso, pero también cuentan con una agenda intensa de actividades fuera de sus empresas. Vamos a conocer las actividades que durante los próximos días podremos ver en la región de Murcia y en el resto del país.
FECOAN ha anunciado las subvenciones para el sector agroalimentario, cuyo plazo de solicitud se ha abierto en los últimos días. Las ayudas destinadas a la realización de actuaciones de eficiencia energética de explotaciones agropecuarias de la región de Murcia podrán solicitarse hasta el próximo 31 de diciembre de 2023. Desde el pasado día 15 de julio está abierto también el plazo para solicitar las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola, el Plan Renov, cuyas solicitudes podrán entregarse hasta el 15 de septiembre. También está abierto el plazo de convocatoria de ayudas LEADER para proyectos no programados en las estrategias de desarrollo local participativo de la Vega del Segura y cuyas inscripciones se aceptarán hasta el 30 de noviembre. Por otro lado, a partir del 1 de septiembre y hasta fin de año estará abierto el plazo para la presentación de subvenciones para la instalación de energías renovables térmicas para el sector agropecuario. Además, FECOAN del 19 al 23 de septiembre tiene previsto realizar un curso con la nueva versión IFS Food V8 en el que se incorporará el nuevo Código Alimentario de reciente aprobación, revisando los principios generales sobre higiene de alimentación y desarrollando el concepto de cultura de la inocuidad. Nuestro acercamiento a la igualdad bajo el prisma de la economía social y su fuerte compromiso con los derechos de las mujeres concluye hoy aquí. Hemos podido comprobar que ese comportamiento diferencial de estas empresas se traduce en un crecimiento económico más inclusivo, también en la reducción de las desigualdades, lo que afecta positivamente a la configuración de sus plantillas y a las condiciones de trabajo. Esperamos así haber cumplido con nuestro objetivo de cada semana, acercarles el modelo de la economía social desde sus diferentes ámbitos de actuación para un mejor conocimiento de esta herramienta tan importante en la región de Murcia, que crea empleo estable, inclusivo y sobre todo de calidad. Recordarles que en la web de este canal autonómico pueden consultar cualquiera de nuestros programas entrando en la sección de Televisión a la Carta y seleccionando el apartado de programas divulgativos. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos volvemos a ver dentro de una semana aquí en Una Economía para las Personas.